Bueno, iglesia, hay una palabra espectacular. Quiero invitarlos a Mateo. Voy a empezar leyendo una cita bíblica que va del versículo 1 hasta el versículo 13. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todos aquellos vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y en esta parábola, cuando hablamos del aceite de las 5 vírgenes, cierto, son 10. Hay 5 que son insensatas, y hay 5 que son prudentes, sensatas. Entonces la Biblia que nos habla del aceite, nos habla de la unción. El aceite también simboliza la presencia del Espíritu Santo. El aceite también representa la presencia del mismo Dios, de Jesús. ¿Sí? El aceite también representa, digamos, cuando usted tiene ese fuego, esa intimidad con el Señor. Y la lámpara representa, en esta ocasión, representa las promesas, la palabra de Dios. Y es importante tener en cuenta que hoy estamos aquí no porque se trate de nosotros, incluso ni siquiera se trata de mis deseos. Nosotros tenemos sueños, gloria a Dios que tengamos sueños, que tengamos anhelos, que tengamos deseos, pero hoy se trata de Él. La prioridad en esta parábola que Jesús está describiendo es el aceite. Y dice Jesús en una profecía también que es más fácil incluso tener la lámpara apagada que mantenerla encendida. Porque dice que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará. Y dice que es más fácil estar con la lámpara apagada. Y cuando dice que el amor de muchos se enfriará, quiere representar a las 5 vírgenes que eran las insensatas. Ahora, lo que el enemigo quiere, lo que Satanás quiere, es que nuestro amor por Jesús se enfríe. Y la única manera de mantener el amor por Dios es que la lámpara se mantenga encendida, es ardiendo, es tener ese aceite. Y cuando yo le hablo de aceite, yo quiero que usted lo entienda como tener esa intimidad, como poner a Dios como esa prioridad, como tener esa relación estrecha con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Ahí me siguen? 5 sensatas, 5 insensatas. Ok, este mensaje es un desafío para aquellas personas que de pronto dicen: sí, yo busco a Dios, pero siento que mi lámpara se ha apagado. Sí, yo hago devocional, pero cuando termine el año resulta que casi la mitad no lo llené. O ya me he sentido desanimado. O también, sí, yo oro, pero es que yo no veo respuesta. No veo resultados, Dios no me ha hecho el milagro y estoy orando y clamando y no ha llegado. Ese mensaje es para aquellas personas que de pronto, si en algún momento perdieron la esperanza y ya no hay fuego, el Espíritu Santo lo va a llenar hoy en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. La única manera de poder tener esa pasión con Dios en medio de tanta oposición a la palabra de Dios es mantener ese amor con su intimidad. Generalmente las profecías que Jesús refirió en la palabra de Dios, Él siempre ponía al novio y se presentaba a Él como el novio. Y pone a la novia como la iglesia. Cuando yo hablo de la iglesia estoy refiriéndonos a cada uno de nosotros porque todos somos la iglesia. Pero particularmente en esta época de las fiestas, en ese contexto, normalmente la novia tenía unas invitadas, unas damas. Es como decir hoy las 10 damas de honor. Y esas 10 damas de honor eran amigas íntimas de la novia. Ellas eran las encargadas de, cuando el novio llegara a la aldea, a la entrada de la aldea, eran las encargadas de guiarlo a donde estaba la novia, la casa de la novia, donde se iba a hacer la fiesta. En ese entonces no había internet,
no había WhatsApp, no había celular, no había ningún tipo de telecomunicaciones, ni siquiera telegrama. Y en ese entonces también los novios en el desposorio vivían en aldeas diferentes y por lo general el novio enviaba un mensaje y decía, voy a ir a visitar, ya voy a ir al matrimonio. Por ejemplo, el novio podía enviar el mensaje hoy domingo de que iba para la boda, pero el novio podía llegar de pronto el otro domingo. ¿Por qué? Porque en el camino podía encontrarse con cambios climáticos, tenía que recorrer desierto, no es como ahora, ¿cierto? El carro, el aire, todo, y usted llega rápido, no. Entonces podría retrasarse, pero ya mandaban a decir, ya va a venir el novio. Y entonces las 10 vírgenes tenían que estar, ¿qué? Preparadas. Esas 10 vírgenes, entonces, ellas tenían que tener su aceite y todo, y eran las encargadas de guiar al novio en la aldea y llevarlo hasta la casa de la novia. Es más, en la casa de la novia, cuando llegaba el novio y todo, entonces, incluso en esa época, los padres de la novia pagaban a los padres, a la familia del novio. Yo espero que no sea para desencargarse de la hija, ¿sí? Pero pagaban un dinero para que la novia se casara y todo eso negociaban. Y luego efectivamente se hacía la boda y ese era el escenario en que las vírgenes entraban en posición en un momento memorable. ¿Hasta aquí me sigue? Ok. Entonces ahora, si Jesús estuviese diciendo, lo que Jesús quiere decir particularmente en esta parábola es la importancia de mantener el aceite. Ahora, hago un paréntesis, también esta parábola Jesús nos está preguntando, ¿cómo está nuestra lámpara? ¿Cómo está el nivel de aceite para cuando Él venga? ¿Cuánto crees que Él viene por segunda vez? Amén. O sea que todo, amén, gloria a Dios. Entonces, en la Biblia también encontramos algunos personajes insensatos. Vemos, por ejemplo, la vida de Nabal. Vemos también un hombre, como Jesús refirió una parábola del hombre rico. Aclaro, no tengo nada contra la riqueza. Qué bendición. Dios es un Dios de prosperidad y aquí predicamos que usted tiene que ser bendecido y hay que pedirle a Dios cosas grandes porque Él hace lo imposible. Amén. Pero Jesús refirió esa parábola del hombre rico porque el hombre rico solo se enfocó en él, en sus necesidades, en llenar graneros, en tener posesiones y solo se enfocó en él y dijo, todo esto lo he hecho para mí. Pero dice en la Biblia que llegó el ángel de la muerte y dijo, qué necio eres, hoy mismo te vas a morir y no sabes ni quiénes se van a disfrutar de eso, que ni siquiera movieron un dedo. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es que la prioridad en esta parábola es Él, en la presencia de Dios. Por eso, este es el tiempo, ¿sí? Este es el tiempo donde Dios nos está diciendo de llenar la lámpara de aceite. Ahora, el aceite representa el combustible. Un carro sin gasolina no anda, ¿cierto? Entonces, el aceite, quiero que usted lo tome hoy, es la intimidad que usted tiene con el Señor. Es la presencia del Espíritu Santo en su vida, la que enciende la llama cuando usted hace devocional o cuando usted lee la palabra de Dios. Nosotros podemos tener metas, objetivos, incluso podemos tener promesas, pero sin la gracia de Dios, sin la ayuda de Dios, no vamos a poder conseguirlo o va a ser muy difícil. Por todo porque nosotros necesitamos aceite, intimidad. Pero en la Biblia también nos habla de muchos hombres sensatos. Podríamos pasarnos todo el día hablando de insensatez y sensatez de hombres y mujeres de la Biblia. Nos habla de Moisés. El único hombre que hablaba con Moisés cara a cara en la tierra que dice la Biblia ha sido Moisés. Y por allá en Éxodo 33, antes de leerle 2 versículos, le relato un poco, cuando usted quiera lo lee, empieza en los primeros versículos de Éxodo 33 diciéndole al Señor, tú y el pueblo que sacaste de Egipto. Imagínense, Dios había mandado a Moisés y le dijo a Moisés, tú y el pueblo que sacaste de Egipto. Ustedes son un pueblo duro a servir. Yo no puedo ir con ustedes. No puedo estar, yo soy santo. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces él decía, no puedo ir. Te voy a mandar a mi ángel y él te acompañará para que entres a la tierra prometida. Entonces vamos a leer la palabra de Dios, lo que le respondió Moisés a Dios en ese momento. Y está en Éxodo capítulo 33, verso 13 al 15. Lo puedo anotar si quieren. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso.
Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sabe qué estaba diciendo Moisés? Pueden haber riquezas allá, pueden haber muchas cosas, pero si tú no vas conmigo, Señor, yo prefiero quedarme aquí hablando contigo cara a cara. Y Dios podía mandar el ángel, y Dios seguramente iba a proteger, pero Moisés sabía que lo más importante era tener la presencia con el Señor. Moisés sabía que la prioridad era verse con Jehová. Moisés sabía que la prioridad era tener ese tiempo de intimidad con Dios. Y Proverbios 21:31 nos está diciendo también, nuevamente el Señor nos recuerda que quien nos va a dar la victoria contra ese hueso gigante, sobre ese problema, sobre la enfermedad, sobre la crisis financiera, sobre la crisis matrimonial, sobre cualquier problema que usted tenga de escasez, es Dios. Y vamos a leerlo en Proverbios 21:31 y dice, el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces, ¿quién da la victoria? Jehová. Entonces, podemos planear, podemos tener metas. Usted ya puede estar proyectando el 2024. Gloria a Dios. Pero no olvidemos que la victoria es de Dios. Ahora, el diablo Satanás va a hacer todo lo posible, hasta lo imposible, para que tú andes afanado, tú andes estresado, tú andes pensando en muchas cosas y no estés pendiente de nada. Para que tú, ¿qué va a hacer él? Distraer tu tarea de oración, tu devocional, tu comunión con el Señor, tu intimidad. Eso es lo que él va a hacer. Pero quiero decirte que es más fácil estar apagado. Qué bueno que vengas a la iglesia. Qué bueno que tú decidas venir hoy a estar con la presencia de Dios. Pero lo mejor es que tu lámpara tiene que estar encendida. Siempre, siempre. Esta prédica tal vez pudiéramos pensar en darla en el 2024 al inicio, pero si el Señor puso esta prédica hoy, es porque Él quiere que tú calientes motores y que aunque estemos en diciembre, a mí me encanta diciembre, ayer estaba en un centro comercial y estaba en un almacén de esto, y yo veía todos los adornos que ellos venden y qué chévere, y dije, bueno Señor, ya en 15 días, chao pescado. Se fue diciembre y empezamos nuevamente otro año nuevo. Pero lo que el Señor quiere es que te animes, te desafíes, te motives y te quiero empujar con esta palabra de Dios para que tú te vayas preparando para lo que Dios tiene para ti en el 2024. Amén. El tema se llama No dejes que se apague tu lámpara. Y vamos a repasar 2 versículos de Mateo 25 que leímos ahorita. Se los voy a volver a leer. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Lo que está diciendo aquí es que nadie puede tener una relación por ti con Dios. La relación que tú tienes con Dios es propia. Tú tienes que tener tu propia intimidad. Es un asunto personal, individual. Yo voy a preguntar si alguien aquí prestaría su cepillo de dientes o usted se cepillaría los dientes con el cepillo de otra persona. Gloria a Dios. Menos mal, ¿no? Nadie. Porque es personal, es intransferible, es única. Si nosotros tenemos esa relación personal con esa intimidad, Dios nos guiará a hacer lo correcto. Pero lo tenemos que tener en medio de esa intimidad. Y Proverbios 1, capítulo 1, verso 20 y 21 nos lo dice. Pues nosotros podemos ser sabios o insensatos. Es nuestra elección. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Y quiero decirle que es de sabio buscar a Dios. Es de sabio que usted esté hoy aquí sentado buscando la presencia de Dios. La sabiduría nos está hablando y siempre está diciendo, dice el Señor, mi sabiduría, mi palabra, clama en las calles. La Biblia en tu casa clama para que tú adquieras sabiduría. Y quiero decirte que no estés buscando nada raro, nada sobrenatural, pero use la sabiduría para hacer ahora lo que usted sabe que le hará feliz. Use la palabra de Dios, lo que usted sabe que lo va a hacer feliz.
Fíjese en lo que dije. Use la sabiduría para hacer ahora lo que usted sabe que lo va a hacer feliz. Y tiene que ver mucho también con la santidad. Dios es un Dios de santidad. Mire, Gálatas 6:7 dice que no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Todo lo que usted siembre bien, si usted vive para agradar a Dios, si usted vive en santidad, si usted tiene intimidad, pero usted sabe que no tiene que vivir en inmoralidad sexual, usted sabe que no tiene que estar en conversaciones obscenas, usted sabe que no tiene que ver mensajes en WhatsApp, en Instagram, mujeres en vestidos obscenas, hombres, no sé, si usted sabe que tiene que vivir en santidad, usted va a tener el favor y la gracia de Dios si usted lo hace. ¿Cuántos quieren ese favor? Amén. Entonces, ¿cómo sabemos que estaban mal las vírgenes insensatas? Porque la gente insensata hace lo que absolutamente tiene que hacer para sobrevivir. Si usted está viviendo su vida hoy solamente para tener lo básico y lo necesario, Jesús nos está diciendo hoy, quiero que seas como las vírgenes sensatas. Quiero que desde hoy, y te invito que a partir de hoy mismo, cuando llegues a tu casa, tú digas, ¿qué voy a hacer adicional? ¿Qué tiempo voy a tener adicional con el Señor? ¿Qué tiempo voy a tener para leer la palabra de Dios? ¿Qué tiempo de mi tiempo le voy a entregar al Señor para poder disfrutar la presencia de Dios y para hablar con Dios? Entonces, hay varias maneras. Ahora, si algún día tú dices, no tengo tiempo, busca el tiempo, busca el espacio. Si pasas tiempo con Dios, Dios te mostrará las cosas que tú necesitas ver y hacer que te van a llevar de bendición y de gloria en gloria. Hay un pasaje bíblico que se lo quiero regalar hoy. A mí me encanta este pasaje. ¿Por qué? Porque este pasaje es una rema en la vida de cada uno de nosotros. Y yo no solamente lo he vivido, lo he visto en la vida de muchas personas. Y está en el libro de Job, capítulo 8, versículos 5, 6 y 7. Y se lo voy a leer. Si tú de mañana te despertares, rogares al Todopoderoso, si fueres recto y limpio, luego ciertamente se despertará por ti y hará prosperar tu morada. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Hay alguien aquí que lo pueda creer? ¿Usted lo cree? Si se lo va a dar a Él y lo cree, déselo a Él. Las insensatas tomaron su lámpara, pero la Biblia dice que no llevaron aceite adicional. Las insensatas cogieron su lámpara. Yo me imagino que ella, obviamente, la lámpara que llevaba aceite, pero el aceite no iba a alcanzar mucho. Las sensatas, dice la Biblia en versión NTV, que cogieron sus lámparas con aceite, pero llevaron vasijas con aceite. Cada vez que yo te estoy hablando del aceite, recuerda que te estoy hablando de la intimidad. O sea que tú tienes que tener intimidad, no con lo que ya tienes, sino extra con el Señor. Porque ahí es donde viene la bendición de Dios. Amén. La gente sabia paga el precio de la diligencia, tenacidad y sacrificio. ¿Y sabe qué pasa después? Son galardonados. ¿A alguien le importa el mañana? Sabe que el mañana sí vendrá. Si usted habla con una persona de 60 años o más de 60 años, le va a preguntar si hubiera tomado decisiones sabias, si hubiera hecho lo que Dios dice en su palabra años atrás, le aseguro que hoy mi vida sería otra. Entonces, el mañana sí importa, porque el mañana ya está aquí, está aquí. ¿Será que alguien está dispuesto a pagar el precio para tener los privilegios del día de mañana? ¿Sí? Vaya a casa hoy con eso. ¿Qué voy a hacer adicional con mi relación con Dios? Y también vaya a su casa. ¿Qué voy a hacer adicional por mi vida en todas sus áreas? ¿Qué pasa cuando no hay aceite? Número 1, la pereza espiritual. Ahora, en este punto yo pienso que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Necesitamos pedirle. Y quiero decirle que le voy a hablar un tema y tal vez usted dirá, intimidad. Pues si yo estuviera ahí sentado como usted y con todos mis años de cristiano y que nací en el Evangelio para la gloria de Dios, yo diría, no, pero ya llevo años, yo oro. Pero la palabra que Dios te quiere dar hoy es para que tú sepas que la intimidad mueve lo sobrenatural.
Por eso cada vez que te digo aceite y lámpara, todos los que estamos aquí somos lámparas. Todos, incluso de alguna u otra manera, todos los que estamos aquí tenemos un ministerio. Cualquiera de los que esté aquí sentado. ¿Por qué? Porque usted es lámpara en su casa. Usted es lámpara en su trabajo. Usted es lámpara donde vive. Usted es lámpara aquí en la iglesia. Usted es lámpara en su familia. Usted va a ser lámpara ahora cuando esté en el 24 de diciembre y el 25 o el 31. Usted va a ser esa lámpara ahí en su familia. Pero necesita que el aceite esté en la lámpara. Y lo que pone el aceite es la intimidad con Dios. El aceite es el combustible que nos lleva a la intimidad con Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay aceite? Número 1, la pereza espiritual. Ya se los dije, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ver, como dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 103. No lo vamos a poner, yo se lo digo, porque lo que está diciendo el salmista es que el salmista quiere decirnos: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son como la miel, dice a mi boca. Número 2, ¿qué pasa cuando no hay aceite? El punto número 2, la incredulidad. En el Salmo 78, usted empieza a leerlo y empieza una conversación de Dios con el pueblo de Israel, diciéndole que Dios, después de que les había abierto el Mar Rojo, después de que había hecho los milagros, les daba maná, pidieron carne, les dio victoria, les dio de todo. Y aún en el desierto, ellos se seguían quejando contra Dios. Y dice que la ira de Dios subió a su presencia. Y dice que por tanto Jehová se indignó y se encendió su fuego, porque ellos no habían confiado en la salvación que Dios ya les había prometido. Y se acuerdan, ¿no? De 12 espías, solo 2 regresaron con un concepto positivo. Y por culpa de 10, con un concepto negativo, murieron millones de personas que no entraron a la tierra prometida. Número 3, no tener a Dios como su prioridad. Y aquí quiero regalarles la siguiente cita y está en Romanos capítulo 1, verso 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué ha quitado el primer lugar de Dios en tu corazón? ¿Cuál es esta prioridad que de pronto hoy tú dices: Señor, eso está primero que tú? Porque si yo hago primero esto que tú, si yo corro a esto primero más que tu presencia, eso se está robando la gloria de Dios. No pensar en las cosas de Dios. Ahora quiero hablarte de qué necesitamos para mantener el aceite. Número 1, la oración. 2 cosas importantes también que necesitamos: la oración y la intimidad. Juan Wesley dijo: todo lo que Dios hace en la tierra es el resultado de nuestras oraciones. Dios tiene el poder, es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él te puede dar el milagro ya, si tú quieres. Pero ¿sabes qué necesita Dios? Dios nos dio a todos algo que se llama libre albedrío. Dios espera que nosotros usemos nuestras oraciones, que tengamos la intimidad, que tengamos aceite en esa lámpara para poder responder a tus problemas financieros, físicos, emocionales, matrimoniales, cualquier tipo de problema que tengas. Eso es lo que Él espera para poder intervenir. La oración nos sirve para adorar, para alabar, para exaltar, para prohibir, atar en la tierra lo que será atado en los cielos, desatar en la tierra lo que será desatado en los cielos. La oración nos comunica, o sea, la oración es ese tiempo de intimidad. Orar es hablar con Dios, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que tengamos ese tiempo con Él para pedir su guianza, para tomar decisiones, para todo eso. Para eso es importante tener el tiempo con Dios. Y la segunda es cultivar la intimidad. Ahí tenemos adoración, tenemos promesas y tenemos devocional. Ahora, ¿qué pasa con la lámpara? La lámpara es fabricada por
manos humanas. Usted va a una tienda y compra una lámpara. ¿Y quién la hizo? Una empresa. Fabricó el vidrio. En los tiempos de antes, de pronto las generaciones nuevas no saben, pero todavía en los pueblos acá donde no hay luz temprano, manejan esas lámparas y usted va y compra una lámpara. Pero el aceite no es producida por manos. Es un fruto que se cultiva. El aceite se cultiva, ¿qué? El aceite es la intimidad que nosotros cultivamos con el Señor. Porque el aceite se extrae de la aceituna, es un fruto que se extrae de la aceituna, que es de olivo, el fruto del olivo, que tiene que pasar por temporadas y luego que se toma de la aceituna, tarda en desarrollarse y una vez tomado debe exprimirse, triturarse y extraerse el líquido, que es el combustible. En otras palabras, el aceite representa lo que nosotros cultivamos, el esfuerzo con la presencia de Dios. ¿Me siguen aquí, iglesia? El aceite es el combustible que usted tiene que hacer todos los días para tener esa presencia de Dios. Y dentro de eso importante, quiero hacerle una pregunta. La pregunta es si hay suficiente aceite hoy en tu vida. Pregúntate tú con el Señor si tienes suficiente aceite hoy en tu vida. ¿Qué pasaría si cerraran YouTube? En el 2020 no hubo ninguna iglesia que se pudiera abrir en Colombia. No podíamos congregarnos así como hoy. Y mucha gente, el amor por Dios se enfrió. Y mucha gente al sol de hoy no ha vuelto a la iglesia. No me refiero aquí en general. Es más, muchas iglesias cerraron en países grandes. ¿Por qué? Porque faltaba la intimidad con Dios. Porque no había aceite. Si tú quieres que haya aceite, tú eres padre y tú dices, yo quiero que mis hijas oren, mis hijos oren. Yo quiero que mis hijas y mis hijos sepan que lo más importante es la intimidad. Yo quiero que mis hijas, mis hijos tengan ese combustible, que es lo que prende la llama y lo que lleva a la presencia con el Señor. Entonces yo tengo que tener aceite y tengo que tener combustible. Ahora, el aceite es intransferible. Yo aquí te estoy transfiriendo palabra. Yo aquí te estoy transfiriendo promesa. Yo aquí te estoy diciendo cosas que dice la palabra de Dios. Pero yo no te puedo transferir el aceite, la intimidad, porque es algo personal. ¿Sí? El aceite no se comparte. Por eso cuando Jesús refiere a la parábola de las 10 vírgenes y de las 5 que tenían y las que no tenían, Jesús, entonces uno decía, pero Señor, pero si tú hablas de compartir, Señor, pero si tú hablas de que uno tiene que darle al que es necesitado. Y entonces, ¿por qué las 5 sensatas, prudentes, no le dieron a las insensatas? Porque es algo intransferible. Esa es la intimidad que tú tienes con el Señor. Amén. Yo no puedo transferirte la relación que debes de tener con Dios. Lo que te puedo decir hoy es que Dios quiere que tu motor, tu aceite, tu lámpara, tu intimidad con Dios esté lista para lo que Dios te quiere desafiar y lo que tiene para ti más adelante. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tiene que escribir su propia historia con Dios. Yo no te puedo transferir tampoco tu historia. Obed-Edom entendió lo que era la intimidad con Dios cuando llegó el arca. Dice que bendijo su casa y toda su familia y todos los que lo rodeaban. Ahora, quiero invitarte a la tercera, te quiero dar un tercer punto y es crecer en el conocimiento de Dios. Yo te invito, te desafío, te empujo a que si tú no estás en algún equipo de crecimiento, averíguate un equipo de crecimiento. Los que vienen a los equipos de crecimiento mantienen la llama y es un momento, un día aparte del domingo donde pueden mantener y recibir y compartir con otros hermanos y hermanas en Cristo. Ayer fueron las graduaciones aquí y contaban de que había una señora de 60 años que no viene acá, sino que fue invitada preguntando ¿cómo hago para yo saber y conocer de eso? Una señora que vive en Nueva York, que se capacita también virtual, mandó el video del testimonio de su graduación, de lo feliz que estaba. En mayo había una señora enferma que no podía ni siquiera caminar. Los pastores se encontraron con ella como para mitad de año. Tenía una enfermedad y como mucho corticoide, algo así, estaba muy hinchada, no podía ni caminar. Y vino ayer desde Perú a la graduación con Peniel. ¿Y usted tiene la iglesia para venir aquí? ¿A qué? ¿A media hora? Montería todo de cerca.
cerquita, cerquita. Te animo a que pienses en crecer en el conocimiento de Dios. Capacítate, porque la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así que si lo puedes hacer, ojalá propóngase para el 24. Ahora, ¿qué beneficios trae cultivar el aceite? La intimidad con Dios. Número 1, Dios suplirá todo lo que os falte. Dígale al que está a su lado, prepárate que esto se pone mejor. Dígale, prepárate que vamos a coger vuelo. Calienta los motores. La Biblia dice en Filipenses 4:19 que más Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Segunda de Reyes 4, versículo 1 al 7, no lo vamos a leer. Y lo que quiero contarles es que una de las mujeres era esposa de uno de los profetas que servía al profeta Eliseo, que era uno de los grandes profetas de la Biblia. Y resulta que su esposo murió, pero su esposo dejó una deuda muy grande. Y resulta que ya ella en medio de su duelo, de que murió el esposo, dice que llegue el acreedor a tocarle la puerta y a decirle, tu esposo me dejó una deuda muy grande. En los tiempos de antes, los que quedaban vivos, la familia, tenían que pagar las deudas que dejaban su familia. Ahora no. Ahora usted coge un crédito y en el banco le hacen pagar un seguro y el día que esa persona se muere, el seguro paga y la deuda muere ahí. Pero en ese entonces el acreedor tenía que ir a cobrar y si tenía que llevarse a su familia, se la llevaba. Dice la Biblia que ella lo primero que fue a buscar fue al profeta. Ella buscó a Dios. Pero antes de eso, imagínense que el acreedor llegaba, tum, tum, tum. Señora, vine a cobrar. Ay, no hay. Mira, aquí tengo, entonces me llevo. ¿Cómo será de grande la deuda que se tenía que llevar a sus 2 hijos? Imagínense lo que era el tamaño de la deuda. Entonces me llevo a sus 2 hijos. No, señor. Y dice que él se llevó televisor. Yo me imagino ya diciendo, llévese el televisor, llévese la estufa, llévese la nevera, llévese, pero no me toque a mis hijos. Y él volvió otra vez. Tum, tum, tum. Señora, tampoco me ha pagado, todavía falta, eso no alcanza. Y dice que ya no tenía más nada que entregarle. Y fue corriendo al profeta Eliseo. Mi siervo era un hombre justo y fiel y te servía a ti, a Dios. Y él le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y aquí viene lo bueno, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo, ¿sabe qué tengo en mi casa? Una vasija de aceite. ¿Sabe qué estaba haciendo ella? Ella estaba poniendo de menos la presencia del Señor. Ella estaba poniendo de menos la intimidad con el Señor. Ella no estaba dándole el valor a la vasija de aceite. ¿Sí o no? Y el profeta Eliseo le dijo, bueno, una vasija de aceite. Bueno, listo, vamos a probar la fe de ella también. Entonces ve y dile a tus hijos y consigan todas las vasijas prestadas que más puedan del barrio. Todas, consigan todas las vasijas que usted pueda. Y llénanlas de aceite. Entonces yo me imagino ella con una vasija de aceite y yo me imagino que cuando ella regresó a su casa había mucho espacio porque la Biblia dice que ella dijo, no me queda nada. Solo tengo una vasija de aceite. O sea que ella podía caminar por todos lados libremente, ¿no? Y entonces los hijos, ahora, ella cuando va donde el profeta Eliseo va con una mentalidad de escasez. Mentalidad de escasez. Y el profeta Eliseo, esa vasija de aceite, presta toda la vasija y vas a llenar todas las vasijas de aceite. Con una sola vasija ella llenó, póngase que llenó 100 vasijas, con una sola vasija de aceite. Y cuando ya terminó de hacerlo, fue y se presentó ante el profeta, ya lo hice. Y él le dijo, ahora ve y vende y págale al acreedor. Y con lo que te quede, vas a vivir para toda la vida. Con una vasija de aceite, no tenía para pagar a un acreedor, pero Dios multiplicó porque ella fue obediente. Y quiero decirte que yo me imagino que cuando ella llenaba las tinajas de aceite, el acreedor estaba tocando, y decía, no, venga mañana que estoy ocupada. Ocupada que ella estaba en intimidad con el Señor. Ella estaba orando con el Señor. Ella estaba clamando. Ella estaba diciendo, Señor, mis hijos. Señor, mi matrimonio. Señor, la universidad de mis hijos. Señor, el colegio. Señor, la sanidad de mi ser querido. Señor. Pero cuando ella regresa donde el profeta, ella regresa con una mentalidad de empresaria. Diga conmigo, mentalidad de empresaria. Amén.
Cuando Dios no es primero, siempre falta. Cuando Dios es primero, alcanza y sobra. ¿Usted lo cree? La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Aquí hay personas que sin tener el recurso para pagar universidad para sus hijos, tienen a sus hijos en la universidad. Que sin tener el recurso para tener a sus hijos en colegios privados, tienen a sus hijos en colegios privados. Que sin tener el recurso para adquirir una casa, yo vi testimonios al final del equipo de crecimiento. Podíamos quedarnos todo el día hablando de los testimonios. ¿Por qué? Porque había intimidad. Había un hombre que me decía, voy a perder mi casa allá en Bogotá, porque allá tengo una deuda y si me quitan la casa, también tengo el apartamento con el mismo nombre y la casa, el banco la pone al valor que la ponen, aunque ese no es el valor, y entonces también me embargan hasta el apartamento. Hermano, ayunemos. Váyase a Bogotá, hable con el banco y dígale que le dé un tiempo y todo, y así lo hizo. Y ayunamos. ¿Qué pasó después de 21 días? Ya el banco había confiscado la casa, salió el cliente, le compraron la casa. Y no solo le compraron la casa, le quedó para pagarle al banco y le sobró plata. Y quiero decirle también, porque aquí cuando tú le das algo a Dios, Dios nunca te quita, Dios te multiplica. Yo no vine a hablar del diezmo, pero le voy a decir lo que yo he visto en mi vida. Cuando tú le das a Dios lo que le corresponde, Dios te lo va a devolver multiplicado. No porque yo lo diga, sino porque está escrito. Y Dios cumple lo que promete. No es hijo de hombre para mentir, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aquí hay una señora, una familia que viene a la iglesia. Y hace unos añitos atrás, su hijo estaba en el colegio para terminar bachillerato. Y él le dijo a su familia, mamá, quiero ir a estudiar en la Universidad del Rosario. Y ellos oran y claman, y ellos le dijeron, hijo, nosotros somos maestros, no tenemos para pagarte una universidad en Bogotá del Rosario, porque realmente sí te podemos pagar una universidad Barranquilla, porque no te vas a Barranquilla, está más cerca, el costo es un poco más económico. Dijo, no mamá, yo quiero es la Universidad del Rosario. Yo me quiero ir a estudiar en la Universidad del Rosario. Y resulta que orando, llorando y clamando, él le dijo una vez a su padre, préstenme ese $1.000.000 y Dios se los va a devolver a ustedes. Ya se estaban cerrando las inscripciones en la Universidad del Rosario. ¿Ahí me escuchan bien, perdón? ¿No? Se estaban cerrando las inscripciones en la Universidad del Rosario. Y dice que a última hora los papás, en fe, orando, clamando, en la intimidad. Y cuando ya los padres le iban a decir, hijo, muere ese sueño, hijo, no podemos, llamaron de la Universidad del Rosario. Su hijo está becado por 5 años. Toda la carrera la va a estudiar becada. Porque había intimidad, porque había aceite. Dígale, esto se pone más bueno. Dígale, esto se va a poner más bueno, dígale. Espera que vamos acogiendo, apenas vamos empezando. Cuando él está haciendo la carrera en Bogotá, él se fue y sus 5 años estuvo juicioso en una iglesia que aquí amamos mucho, el lugar de su presencia en Bogotá. Se capacitó, hizo sus niveles, se plantó en la iglesia. Y yo hablaba con su mamá, cuénteme un poco cómo fue el testimonio, cómo hacían. El testimonio se centraba en la intimidad. ¿Sí? Lo primero que yo quiero que usted tenga en cuenta, más que el milagro, es qué tuvo que hacer para que llegara el milagro. Y oraban. Y cuando estaba para terminar las prácticas, él dijo, quiero hacer las prácticas en la OEA, en Estados Unidos. Y los papás, bueno, mijo, vamos a orar. Vamos a orar. Ellos desde acá y orando, hizo las prácticas en la OEA allá en Estados Unidos. Cuando está allá, dice, mamá, y un día cuenta que había una integración, algo, y él mandó una foto, se compra una gorra de Harvard, una chaqueta que decía Harvard, y los papás mandan una foto. Ajá, mijo, ¿y eso qué? No, yo quiero estudiar una maestría en Harvard. Y dicen los papás, mijo, no teníamos para pagar la Universidad del Rosario en Bogotá, y tú estás pensando en Harvard. ¿A ti qué te pasó? Mijo, aterrice.
Y oraban, ¿no? Ponga los pies sobre la tierra. Imagínense Harvard. Nada más la estancita ahí vale más de $3,000. La estancia, o sea, el derecho ahí para vivir. Ni siquiera para comer, ni el mantener. Nada más tal. Miren, ni siquiera hay gente en Estados Unidos que tiene muchos recursos. Y ni siquiera piensa en meter a los hijos en Harvard. De lo costoso que eso es. Pero el favor de Dios, aún ellos en oración, él le decía, Señor, si no es tu voluntad, muere ese sueño, pero ese es mi sueño. Cuenta que estando en Estados Unidos tocó puertas en Massachusetts, Chicago, Nueva York, y empezó a tocar puertas. Y una vez lo llamaron por la entrevista en internet, y le entrevistó una gringa y una peruana. Y la gringa le preguntó, bueno, ¿y cuál es tu meta? ¿Con qué sueñas tú en la vida? Y no, yo sueño con conquistar el mundo para Cristo, que la gente conozca de Dios. Y dicen que la gringa lo miró como que, te manqué. Pero la peruana le encantó su respuesta y le preguntaron, ¿cuál es el último libro que te leíste? Y Ariel, el esposo de Zuli, le había regalado un libro que se llama Persigue tu león. Y él mostró por internet este libro. Okay. La conversación quedó ahí. Para no alargarles el cuento, hoy está en Harvard haciendo maestría y está estudiando su maestría. Y no solo eso, sino que para tú estar allá no había para pagar la estancia allá. Entonces, el favor de Dios lo llevó a vivir dentro de la misma Harvard, donde tiene la biblioteca al lado, y en el 7º piso su vecina es Michelle Obama. ¿Alguien que le pueda dar la gloria a Dios? No tenían para pagar la Universidad del Rosario. Y de Montería tenemos a alguien en Harvard. De la Iglesia Manantial de Dios tenemos a alguien en Harvard. Porque la Iglesia Manantial de Dios es un lugar de olivares para que usted venga aquí y prense el aceite. Para que usted venga aquí y diga, Señor, voy a tener intimidad contigo. Porque el aceite es el combustible. Entonces no desprecie ni ponga de menos. Si lo va a dar, hágaselo. No desprecie ni ponga de menos la intimidad. Porque si usted supiera, por eso le estoy diciendo, le estoy demostrando el valor que tiene la intimidad para Dios. Si yo le pongo 20 lámparas aquí y las pongo sin aceite, ¿de qué servirían? Nada. Porque no tienen el combustible. Se convertirían en 20 lámparas de adorno. Nosotros somos lámparas y necesitamos la intimidad, que es el combustible con el Espíritu Santo, con Jehová y con Jesús. Amén. Dígale, te pone más bueno todavía. Dígale a alguien. Espere que falta, aquí no pararíamos. Segundo, te hace una persona agradecida y humilde. Y yo quiero decir, ¿será que aquí habrá alguien que en estos 351 días que llevamos del año pueda decirle al Señor gracias? Pueda agradecerle al Señor por la provisión, porque se casó este año, porque tuvo hijos, porque pagó la universidad, porque pagó el colegio, porque hubo salario, porque hubo calzado, porque no se acostó sin dormir, porque Dios lo sacó de la clínica, porque Dios lo sacó de la hospitalización, porque Dios le dio un negocio, porque su negocio se mantuvo. ¿Será que aquí alguien puede darle gracias a Dios? Amén. Cuando terminó el partido de Colombia, cuando Colombia le ganó a Brasil, ¿cierto? Teníamos añales, yo creo que más de 10 o 20 años que no le ganábamos a Brasil. ¿A quién le gusta el fútbol aquí? A ver. No, ¿a quién? A ver, todo. Yo espero que hasta las mujeres van al estadio ya. Miren, mucha gente lloró hasta con el segundo gol de Lucho Díaz. Pero ¿a dónde quiero ir al punto? ¿Qué me encantó cuando entrevistan al jugador que hizo los 2 goles? Autor del triunfo. Cuando están entrevistándolo con James y entra él a hablar, dice, Dios todo lo hace posible. Amén. Dios todo lo hace posible. Hasta Messi le he escuchado una vez una entrevista. Llegó mi hija con el celular. Mira, papi, mira. Messi como que es cristiano. Mira, papi. Y me mostró el celular. Mira lo que está diciendo yo para ver. Y Messi dándole y reconocimiento a Dios. Siempre, siempre, siempre tenemos que darle la gloria, el reconocimiento a Dios, que es el que lo hace todo. Amén. Y otro punto, si usted lo quiere anotar también, por favor, Dios pelea
por nosotros. Éxodo 14, versículos 13 y 14, yo se lo parafraseo, es el momento, el instante crucial donde está Moisés frente al Mar Rojo y tiene atrás al ejército de Egipto. Y el pueblo está diciendo, ¿y qué hacemos? O que nos mate el ejército egipcio o nos morimos ahogados en el Mar Rojo. Pero Dios le dijo esta respuesta, pero Moisés le dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios, esos enemigos, esos problemas que tú tienes, esas necesidades que tú tienes, que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. ¿Y dónde busco la tranquilidad también? En la intimidad con Dios. Dios está con nosotros, pero tenemos que creerlo, confesarlo. La presencia de Dios nos da ¿qué? Descanso. Yo normalmente no me gusta hablar de mi vida personal, pero bueno, hoy lo voy a hacer. Dios lo quiso así, así será. Hace unos años, hace un tiempo atrás, como un año y pico, veníamos orando con mi esposa porque queríamos ir a Estados Unidos, queríamos pasear en familia. Y mi hermana vive en California y bueno, viajamos, fuimos allá a Estados Unidos. Y viajamos y todo, y estábamos allá en Estados Unidos. Disfrutábamos todo. El día que nos veníamos, mi hermana nos llevaba al aeropuerto de Los Ángeles, se estalla la llanta del vehículo. Afortunadamente, no pasó nada. Primer milagro. Pero el otro milagro que nosotros estábamos esperando y queríamos era que no fuéramos a perder el vuelo, porque teníamos otro vuelo de conexión para llegar después otra vez a Colombia. Y empezamos a orar y cada segundo se me volvía una eternidad, cada minuto se me volvía una eternidad, una angustia, no sabía qué hacer. Y cuando llegamos al aeropuerto, el vuelo era a la 1 de la mañana, llegamos a un counter que es como de aquí al colegio, no había ni un alma en ese counter, en ninguno de los vacíos. Yo me quedé petrificado, me senté y dije, wow. Uno como hombre siempre tira número, ¿no? Tum, tum, tum. El dólar estaba hace un año a 5,000, la penalidad, o 4 tiquetes nuevos, se empezó a sonar la caja registradora en mi mente. Y yo dije, Señor, no hiciste el milagro. Al día siguiente, logramos tomar el vuelo, el de conexión, y pagamos 0 pesos. No tuvimos que pagar nada, porque Dios lo hizo. Llegamos a Colombia sin tener que pagar penalidades, sin tener que comprar tiquetes. Yo trabajo para una compañía hace muchos años y esta compañía da unos premios cierto tiempo, cada año. Y ellos cogen al mejor empleado, de más de 300 empleados. Y era un anhelo que yo tenía un tiempo atrás, hace años, orando, Señor, yo quiero, porque el premio es ir a Suiza, a Basilea, Suiza, a la casa matriz. Y lloraba y sale el premio, el 2020, pandemia. Y el sueño de ir a Suiza se acabó, no pude. Ellos nos dieron un premio, gloria a Dios. Dieron otro viaje, bien, pero no era el que yo quería ir a Suiza. Y el año pasado yo inquietando a mi esposa, vamos a orar por esto, porque el Señor me inquieta, el Señor me dice que nos va a dar esto. Ah, claro, yo le hablo del premio, mire, para ganarse ese premio hay que tener más requisitos que quién sabe qué. No se lo dan a todo el mundo. Pero yo obviamente tenía que forzarme a hacer cosas de mi parte, pero yo los gesté. ¿Saben dónde los gesté? En la intimidad. Espérate, que aquí no me están entendiendo. ¿Sabe dónde gesté el sueño de viajar a Suiza? ¿En dónde? En la intimidad. ¿Dónde los gesté acá todo el centro? ¿Dónde gesté el sueño? En la intimidad. ¿Dónde los gesté? La intimidad. Para volver a ganar ese premio, yo dije, Señor, pues ¿cuándo será otra vez? Para la gloria de Dios, lo volví a ganar este año. Y fuimos en junio con mi esposa a pasear a Europa, a Suiza. Si usted me pregunta si tenía esa plática para irme la gasté este año, no la tenía. Pero ¿quién lo hizo todo posible?
Dios. ¿En dónde? En la intimidad. ¿Sabes? Tú no sabes, porque yo lo he visto en muchas personas, lo que Dios es capaz de hacer con alguien que tenga intimidad, con alguien que viva en santidad, con alguien que sea obediente a la palabra de Dios. Harvard, 2 premios de entre 300 empleados y muchos otros. Mis hijas, 2 milagros, creo que alguna vez lo comenté. La ciencia había dicho, no hay posibilidad humanamente de que ustedes tengan hijos. Y vinieron 2 milagros. No pararíamos este día. Ya vamos a terminar, tranquilos. Y por último, número 4, verás el poder de Dios en tu vida. Dios es capaz de hacer cualquier cosa, pero tenemos que creerlo. Muchas veces los que limitamos a Dios, ¿sabe quiénes limitamos a Dios? Nuestra incredulidad, nuestra poca fe, nuestra poca intimidad. La viuda esta puso el aceite de menos, pero cuando el profeta le dijo, el aceite, ve a orar, ve a clamar, vamos a meter en intimidad con el Señor, vio lo grande que fue Dios. Mis pasajes favoritos para este punto es Hebreos 11, es el hall de la fe, pero uno de los que me gusta es Hebreos 11:6, porque a Dios le agrada que tengamos fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, porque Él es galardonador de los que tienen intimidad. La Biblia dice, pero Él es galardonador de los que le buscan en la intimidad. ¿A quién galardona Dios? A los que tienen intimidad. Amén. ¿Cuántos dispuestos a tener intimidad? Dios quería que en este tiempo se diera este tema porque Él quiere que usted salga con los motores aquí prendidos, dispuestos a creerle a Dios y a desafiar muchas cosas grandes que Dios tiene con usted, fruto de tener intimidad. Si Dios le cumplió a José, un muerto, en Génesis 50:24 José profetiza, cuando salgamos de aquí, yo quiero que mis huesos sean enterrados en la tierra, se los lleven para allá, para la tierra prometida. Entonces imagínense usted en 40 años, que Dios tenga misericordia de los que cargaron esa caja, el Señor diciendo, muévanse, y la cajita, José lo profetizó. ¿Y dónde enterraron sus huesos? En la tierra prometida. Si Dios le cumplió un muerto, ¿será que le puede cumplir a todos los que estamos aquí? ¿Será que para Dios es algo imposible? Y te dejo con el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es hora, te animo. Ya está el devocional disponible. No te quedes sin él. Mira, mucha gente se quedó sin el devocional el año pasado, porque los que se pidieron se vendieron. No se quede sin el devocional, para que no le toque coger uno viejo o otra cuaderna. Aproveche este material. Os invito a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque hoy nos retas a tener intimidad contigo. Porque hoy nos mostraste muchas cosas del valor que tiene la intimidad. Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces nos enfocamos en tantas cosas, tantos quehaceres, y no te ponemos como prioridad. No hay nada mejor en este mundo, Señor, que tu presencia. Oh, no hay nada.